que se van repitiendo en uno y otros países del Cono Sur. Podríamos mencionar palabras como agresivo, militarismo, represión, discriminación, xenofobia, o sea que son cuestiones que están caracterizando los nuevos gobiernos que se han instaurado en muchos de nuestros países de América y que lógicamente se lucha por tratar de acabar con lo de izquierda que queda. Ustedes saben el caso de Venezuela, etc. Pero ahora tenemos el gran placer también, no por última y no menos, o sea, importante, de igual importancia que los demás países, de presentar a la compañera Valentina, quien nos va a exponer la situación en Argentina. Bueno, muchas gracias. Primero, gracias por el espacio. Hola a todos, todas y todes. Yo les voy a pedir que cuando falten 2 minutos me avisen porque no tengo reloj. No me quiero exceder. Bueno, lo que yo les voy a comentar fue fruto de un par de discusiones intensas y debates que tuvimos con la delegación argentina. Somos 24 brigadistas. Donde, bueno, el objetivo de este informe es presentarles a ustedes, y díganme si hablo rápido y no se entiende. Es presentarles a todos ustedes un diagnóstico de situación actual en Argentina que va a tener una carga sobre la actual situación electoral, o sea, el actual panorama electoral, porque entendemos que, por supuesto, a nosotros nos interesa, pero también a ustedes les interesa saber cuál es nuestra perspectiva de qué es lo que puede pasar este año, donde nosotros, que ya transitamos 3 años del experimento neoliberal, tenemos nuevamente elecciones a presidente en octubre de este año. Así que la exposición está organizada contando un poco cómo fue el derrotero de estos 3 años en términos de las políticas neoliberales, los retrocesos, que claramente tenemos muchos puntos en común con la era Temer, y ahora, bueno, imaginamos que con la próxima Bolsonaro, cómo el movimiento nacional, popular y feminista también fue transitando estos 3 años en todas sus variantes, que es complejo también en Argentina, y cómo estamos ahora, cuál es el panorama, cuál es cómo están jugadas hoy las cartas, que por supuesto todavía no están definidas, para la elección que va a ser en principio la presidencial en octubre de este año, y bueno, y va a haber algunas elecciones ya de provincias, de distritos, a partir de junio de este año. Bueno, empiezo un poco contextualizando cómo gana las elecciones en 2015 Mauricio Macri. En principio él lo hace con una campaña electoral donde su promesa era que se iba a mantener todo lo que estaba bien y funcionaba del gobierno anterior y se iba a mejorar todo aquello que no funcionaba. El eslogan era: no van a perder nada de lo que tienen. ¿Sí? Ese fue el eslogan. Y tenía 3 consignas fundamentales que eran: derrota al narcotráfico, pobreza cero y unir a los argentinos. Porque la Argentina estaba dividida, había una grieta, que por supuesto era culpa de la década anterior, del gobierno kirchnerista, de Cristina Kirchner. Entonces él venía a unir a los argentinos. ¿Bien? Mauricio Macri gana con una elección con 1,5 puntos de ventaja. ¿Sí? 600.000 votos en un padrón de alrededor de 18 millones. Estamos hablando una ínfima en segunda vuelta, en balotaje. ¿Sí? Pero al día siguiente que empieza a gobernar como si hubiera ganado por 30 puntos, no por 1,5.
Y eso nos remite a algo que decía el compañero Pepín ayer. Nosotros en la década ganada, como le decimos a los 12 años del kirchnerismo, tuvimos el poder del gobierno, construimos poder popular, disputamos en algunas áreas poder mediático, poder al aparato judicial, poder económico, pero ahí perdimos. En algunos lugares la disputa fue más inteligente y estratégica que en otros, pero claramente esos resortes ellos los tenían, porque al día siguiente, habiendo ganado por 1,5 puntos, empezaron a gobernar y empezaron a arrasar absolutamente con todo, como si hubieran arrasado en la elección. Y la elección había sido muy pareja. Bueno, ¿qué se traduce eso? Claramente, ¿no? Es la política económica, el cambio de paradigma, el cambio de modelo económico, de la construcción lenta, compleja, dificultosa que veníamos haciendo, de un modelo de base productiva basado en fortalecimiento de la industria nacional, redistribución del, que veníamos haciendo, ¿no? en la década anterior, redistribución del ingreso, llegamos a guarismos de 50-50 la distribución entre capital y trabajo, nosotros en los 12 años. Bueno, de ese modelo pasamos a un modelo neoliberal, digamos, clásico, eminentemente financiero y totalmente depredador, ¿sí? De todo y particularmente además de todos los recursos y todas las riquezas del país. En la macro, bueno, las primeras medidas del gobierno de Macri fueron la baja y eliminación de las retenciones a la renta agrícola y a la renta minera. Que eso es un porcentaje importante, digamos, de las divisas que nosotros tenemos como principal, todavía lamentablemente, actividad económica, lo que se extrae de la tierra de nuestro país, y particularmente en la década anterior, con los altos precios de la soja a nivel internacional, los dueños, digamos, de la tierra, y un modelo de negocios, de agronegocios, que en realidad, aún cuando los dueños de la tierra son pequeños propietarios, alquilan sus campos a grandes pools de siembra, que son 5 en total, que monopolizan el negocio y se quedaban con toda la renta diferencial de la exportación de la soja, del trigo, del maíz. Nuestro gobierno le puso una retención a eso, a esa renta extraordinaria. Bueno, lo primero, y lo mismo a la renta extraordinaria de la extracción minera. Lo primero que hace Cambiemos, el macrismo, cuando llega al poder es eliminar en una cantidad de cultivos esas retenciones y en la soja, que es el más importante, dejarla en un porcentaje mínimo. Entonces ahí el Estado deja, por supuesto, de tener todo ese ingreso que se redistribuía en una cantidad de políticas de redistribución del ingreso que ahora les voy a contar. Bueno, eso deja de percibirlo el Estado. Lo segundo es la apertura indiscriminada de importaciones, obviamente, conteste con el modelo neoliberal, digamos, no hay ninguna intención de desarrollo de la industria nacional, por lo tanto, bueno, se abren indiscriminadamente las importaciones, porque en verdad nosotros, para poder desarrollarnos, como también le pasa a Cuba, necesitábamos tener importación de algunas maquinarias, digamos, algunas cosas que la Argentina no puede producir para poder desarrollar una propia industria. En ese marco el gobierno anterior tenía una política, digamos, que tenía de ingreso, digamos, de control de las importaciones en función de que fueran importaciones que compitieran con productos que se elaboraban en Argentina. Bueno, tenían impuestos, tenían trabas, si le queremos llamar así. Ahora, importábamos claramente lo que necesitábamos importar para desarrollar la industria. Bueno, acá se hace una apertura indiscriminada de importaciones que, por supuesto, inundan el mercado de productos manufacturados. Parece que estuviéramos a principios del siglo XX, perdón, de productos manufacturados que, por ejemplo, hoy tenemos nuestra industria textil, está trabajando al 40% de su capacidad instalada. O sea, hay toda una empresa, pequeños productores textiles de ropa, de calzado, que se habían desarrollado, que habían
comprado maquinaria, hoy están trabajando 40% de su capacidad instalada porque estamos inundados de productos, mayormente chinos, pero de todo el mundo que nos venden muchísimo más barato. ¿Se imaginan el impacto que tiene eso en el empleo? ¿Sí? Muchos pequeños empresarios que tienen que reconvertirse en importadores. Bueno, es dramático. Bueno, el endeudamiento feroz. La segunda medida después de la baja retenciones es pagarle. No sé si ustedes saben que Argentina tenía todo un litigio histórico con los fondos buitre. Nosotros, Néstor Kirchner en el 2005, Cristina Kirchner en el 2010, reestructuraron la deuda tremenda que nosotros teníamos 2001, default, Argentina cayó en default, estábamos en el fondo del pozo. Se reestructura esa deuda, se le paga al FMI como, junto con Brasil en una política mancomunada. Reestructuramos la deuda con los privados en un 92% con los acreedores privados, y queda un 7% de esa deuda que comprada por fondos buitres que no entraron en la renegociación y quedó. Bueno, nosotros ahí, no sé si ustedes se acuerdan, les cuento, Cristina Kirchner en 2014 tuvo una intervención en la ONU sobre esa temática, se votó una resolución en Naciones Unidas instando a reestructuración de este tipo de deudas con fondos buitre, para que los estados no quedaran presos de estos carroñeros financieros internacionales, que por supuesto no votó Estados Unidos ni Israel, obviamente. Bueno, ¿qué hace el macrismo? Llega y le paga a los fondos buitres lo que los fondos buitres pidieron, ni un peso más ni un peso menos, porque eso implicaba que nos iban a llover las inversiones. Sí, nos llovieron las inversiones para especulación financiera, porque se empezó a producir un endeudamiento feroz, pero no de capitales que vienen a invertir al país para generar empleo, para desarrollo, infraestructura, sino capitales especulativos, porque hay un esquema de una bicicleta financiera, como le decimos nosotros, con tasas de interés para títulos que emite el Banco Central de 60, hemos llegado a una tasa de 60% de interés. ¿Se imaginan ustedes qué persona que tiene 100 pesos va a invertir en un emprendimiento productivo si poniéndolo en una LEVAC, que es uno de los bonos, o LELIC, que es otro, le da 60% de interés anual? Es un delirio. Por tanto, las tasas, los créditos para inversión productiva están en el orden del 49, 50, 52%. O sea, es un modelo claramente inviable. Bueno, obviamente, y la otra medida de política macroeconómica fue la liberación del dólar. Nosotros teníamos un control de la cotización del dólar, lo controlaba el Estado, se le llamó cepo a eso, que tenía que ver con la lógica. Nosotros no emitimos dólares, entonces no podemos permitir que los dólares que ingresan, las divisas que ingresan, se vayan, se fuguen. Nosotros tenemos una cantidad de millones, no sé si billones de dólares fugados, digamos, de argentinos que tienen en Panamá, empezando por el presidente y toda su familia, que salió en los Panama Papers, que tienen como 50 empresas offshore, digo, toda esa plata que es nuestro país que está en el exterior. Nuestro gobierno tenía una limitación a eso que le llamaban el cepo, y eso tenía, digamos, un manejo de la cotización, ¿no? del tipo de cambio. Bueno, esta gente libera, devalúa, todo lo fue devaluando primero progresivamente, y este último año se dio un salto, hubo un 107% de devaluación del dólar. Empezamos el año con el dólar a 20 y ahora estamos con el dólar a 40. ¿Sí? Eso, por supuesto, produce una inflación, me adelanto, pero tenemos 50% de inflación anual y 73% de inflación anual en los precios mayoristas. O sea, es un modelo que es absolutamente inviable, digamos. Como en 3 años chocaron absolutamente todo. Bueno, las consecuencias en la microeconomía, digo, aumento del desempleo, hay una política además, lo que llamamos nosotros los tarifazos, que ahora el pueblo se está empezando a movilizar por eso. A nosotros nos aumentó el 1000%
los servicios públicos, la luz, el gas, el agua, 1000%, con el discurso de que pagábamos poco, porque estaban subsidiados, porque claramente estaban subsidiados no solo para el consumo, sino también para la producción. Para poder desarrollar un modelo productivo hay que subsidiar los servicios. Bueno, se fueron al 1000%. Bueno, pérdida del poder adquisitivo, depresión absolutamente del salario, ¿se imaginan? Doy unos números rápidos. El dólar aumentó 315% y el salario 182%. Así que calculen la depreciación del poder adquisitivo. Bueno, hubo también, importantísimo, son tantas que me voy a ir, a la reforma previsional. Nosotros teníamos un sistema previsional, o sea, una cobertura previsional, es decir, teníamos jubilada al 98% de la población. Eso también fue una política sostenida en la década ganada, porque nosotros teníamos muchos ciudadanos y ciudadanas argentinas que no habían hecho sus aportes al sistema previsional en los 90 porque se habían quedado desempleados. Entonces no le daban los años de aporte para jubilarse con la edad que tenían. No podían trabajar, ergo, ¿de qué vivían? Bueno, nuestro gobierno votó un proceso de un plan, digamos, que se llamó moratoria, por la cual a toda persona en edad de jubilarse podía acceder a su jubilación e iba pagando con un sistema de moratoria los años de aporte que le faltaran. Con eso se llegó a una cobertura, creo que dije 98, creo que era 92, pero casi universal. Y a una ley que por ley del Congreso, a un índice de actualización del aumento de las jubilaciones que siempre superaba por 2 puntitos a la inflación, porque en nuestro gobierno tuvimos inflación. El mayor porcentaje de inflación que tuvimos en nuestro gobierno fue 24% anual. Ahora estamos en 50%. Para que nos demos una idea, y el 24% de nuestro gobierno es una tragedia. O sea, íbamos a ser Venezuela, porque ese es el discurso. Bueno, para resumir, en lo económico, hoy tenemos un panorama, cuando yo decía que esta gente hizo todo mal, nosotros en Argentina decían, la chocaron todo. Tenemos déficit fiscal, déficit comercial. Ellos venían a resolver los problemas, ¿no? Déficit fiscal, déficit comercial. Una deuda, digamos, hay una parte de la deuda que es a 100 años, a pagar en 100 años. Tenemos endeudadas las próximas 3 generaciones de nuestro país. Tenemos un índice de pobreza que las mediciones en las que no, digamos, vamos a darle el beneficio de la duda, nosotros creemos que es mucho más, del 34%, cuando ellos recibieron el gobierno con un 29% de pobreza, que era una tragedia. En 3 años subieron 5 puntos. Nosotros creemos que estos números no son reales, que es mucho más el índice de pobreza, porque si uno piensa en el nivel de depreciación del salario sumado al de depreciación de las jubilaciones y demás, no puede dar solo un aumento de 5 puntos. Pero bueno, ese es otro tema. Y como les decía antes, el 50% de inflación. Ahora bien, y para ir entrando a lo que nos interesa, digo, esto Para ir resumiendo, a ver, sí, me extendí mucho en lo económico, perdón. Bueno, todo esto claramente, nosotros tenemos un dirigente del Movimiento Nacional y Popular que dice que, varios en realidad, que esto solo cierra con represión, digamos. Para que un pueblo pueda soportar semejante embate y semejante agresión en tan poco tiempo, solo cierra reprimiéndolo, engañándolo. Digo, y ahí entramos en el que ya lo vamos a hablar seguramente, lo del dispositivo mediático, el poder de medios, que claramente creo que es el debate fundamental que nos tenemos que dar acá, uno de los debates fundamentales, reprimiéndolo, engañándolo con el dispositivo mediático, persiguiendo, proscribiendo, encarcelando a la dirigencia opositora. Si les interesa, me hago un minuto para contarles la situación de Cristina Fernández de Kirchner en términos judiciales. Nosotros tenemos
varios presos y presas políticas. Milagros Sala es una de ellas, una dirigente social del norte del país, de origen de los originarios. Tenemos varios exfuncionarios, funcionarios, son todos hombres, compañeras y compañeros de Milagros Sala del Grupo Camolú, también presos. Y tenemos a la principal dirigente opositora hoy, que es Cristina Fernández de Kirchner, con una amenaza, digamos, con multiplicidad de causas, persecución judicial, bajo el dispositivo que dimos ahora en llamar el lawfare. Hoy por hoy Cristina tiene varios procesamientos, o sea, todavía no tiene ninguna condena, ni siquiera en primera instancia. Tiene varios procesamientos, en la mayoría de las causas, digamos, no hay elementos, y tiene un pedido de prisión preventiva. ¿Sí? La diferencia de Cristina con otros dirigentes que por el pedido de prisión preventiva, estando solamente procesados, es que Cristina, al ser senadora nacional, tiene fueros, o sea, tiene una inmunidad en el proceso que hace que no, aunque hay el juez Bonadío, que es el juez persecutor en este caso, como es Moro en Brasil, ya pidió el procesamiento de Cristina en varias causas. Al tener los fueros como senadora, eso hoy por hoy no se puede hacer operativo. Y como la decisión sobre si se le sacan, diría, esos fueros, la tiene el cuerpo, el Senado, y tiene que votarlo por mayoría. Hoy el gobierno Macri no tiene mayoría en el Senado. Bueno, esto también es largo, pero el Senado está dividido en 3 bloques. Uno es el del oficialismo, de Macri y de Cambiemos. Uno es un bloque que es peronismo federal. Gran tema del peronismo que es difícil de entender. Esencialmente son los senadores y senadoras representantes de las gobernaciones. Y el bloque del kirchnerismo, que es minoritario. Ninguno de esos 3 bloques puede armar mayoría por sí solo, necesita de alguno de los otros. Hoy, digamos, gran parte de lo que yo les relaté también fue posible porque en el Congreso muchos que fueron electos en la boleta del Movimiento Nacional y Popular, del Frente para la Victoria, del kirchnerismo, rápidamente hicieron un salto el día 11 de diciembre de 2015 y le votaron al gobierno una cantidad de leyes que le permitieron esto que les comenté. Bueno, pero en este caso, el de los fueros, el bloque del peronismo federal ya ha dicho que no va a votar el desafuero de Cristina. Entonces, en ese punto, y no lo va a votar porque si vota el desafuero de un senador, se abre la puerta para que le voten el desafuero a todos los otros senadores y terminen ellos con el riesgo de ser procesados y encarcelados. Digo, en este sentido, bueno, en términos de los derechos humanos, nosotros hemos tenido claramente un retroceso en políticas de memoria, verdad y justicia, de financiamiento de los programas, pero a pesar de eso, y probablemente por el proceso que hubo en Argentina de memoria, verdad y justicia, juicio y castigo, juicio justo y condenas a represores, no es tan fácil de detener ese proceso. Cuando el gobierno quiso implementar, bueno, el 2x1, que era una medida que para excarcelar, o sea, sacar de la cárcel a una cantidad de represores presos, hubo una movilización masiva que hizo que el gobierno tuviera que dar marcha atrás, y hoy los juicios siguen y tenemos condena. Hemos tenido hace 3 meses una condena ejemplar en una causa Puente 12, con varios represores con muchos años de cárcel. Después algunos, porque están viejos, les dan prisión domiciliaria, pero bueno, digo, el proceso no se paró, y eso es algo que a nosotros nos da mucha esperanza. Creo que tiene que ver con la historia de Argentina en ese sentido. Y bueno, y después tenemos Bolsonaro con pollera, como dice nuestro ministro de Seguridad, digo, en la política represiva, de represión directa, represión a la protesta social, de persecución, no solo a los dirigentes políticos, sino a las opiniones políticas disidentes. Nosotros estamos teniendo amedrentamientos de baja intensidad. Ponen presa 2 meses a gente que tuiteó Macri, no sé, muerte a Macri. 2 meses, le caen las fuerzas federales a la casa, se lo llevan preso 2 meses por un tuit. O sea, estamos
no es algo generalizado, o sea, no están por las calles tirando tiros, pero lo están haciendo... ¿Cómo? Estamos pasados. Bueno, cierro. Hoy tenemos panorama electoral. ¿Cómo? ¿Cómo se ve la cosa? Me pregunta cada compañera. A ver, según las encuestas, que es lo que tenemos a mano, tenemos una disputa clara por una polarización entre Cristina Kirchner y Macri, que son, digamos, los dos candidatos que tienen votos. Pongamos, digamos, hagamos una aproximación, tienen un 30% cada uno, ¿sí? 30% Cristina, 30% Macri, están casi empatados. Y después hay un 30% de la población que se divide entre, bueno, la izquierda, el no sabe, voto en blanco, que va a anular. Y hay un porcentaje de un 10%, que es esto que les decía, el peronismo federal, que es una corriente, es complejo, pues son muchos, pero muchos de ellos acompañaron el proceso kirchnerista, son parte del peronismo, pero bueno, están ahí en una posición del medio. Ha habido un proceso de demonización de Cristina Kirchner particularmente, pero a pesar de eso, ella mantuvo su piso electoral y está levemente creciendo y dejó, digamos, su imagen negativa dejó de crecer, y por el contrario hoy Macri, según la mayoría de las encuestas, tiene más imagen negativa que Cristina. Ahora bien, eso no alcanza para ganar la elección. Se está trabajando en un proceso de unidad del frente opositor. Cristina está conversando con el movimiento sindical, que la CGT, digamos, la Confederación General del Trabajo Social, fue bastante afín también al macrismo, pero ahora hay un movimiento, una corriente sindical que se está reagrupando con dirigentes de la oposición, con los movimientos sociales, con muchos de estos dirigentes del peronismo federal, digamos. Todavía no tenemos definido las candidaturas. Suponemos que va a ser Cristina candidata, pero tampoco eso probablemente se defina en los próximos meses. Y tenemos final abierto. Digamos, tenemos final abierto. Y ahora sí, juro que cierro, son 30 segundos porque me anoté. No, final abierto que vamos a dar porque nosotros debemos acabar a las 4. Bien. Y ya Bueno, estamos, que no vamos a tener tiempo de hablar nada.